Lo que empezó como una simple detención de tráfico terminó marcando el rumbo de una carrera. Los prejuicios más profundos de un oficial se encontraron de frente con una verdad que nunca imaginó. Su blanco, el hombre que tenía en sus manos su destino. El sol descendía lentamente sobre Sacramento, tiñendo el cielo de tonos dorados y ámbar. Carlos Mendoza volvía a casa tras una jornada agotadora. Su sedán negro avanzaba suavemente mientras ajustaba el aire acondicionado, ansioso por dejar atrás el estrés del día. La radio sonaba tenue, una melodía apacible que contrarrestaba el bullicio de la ciudad. Carlos frenó al aproximarse a un semáforo en amarillo, deteniéndose justo cuando cambió a rojo. En ese instante, luces rojas y azules se encendieron tras él, seguidas por una sirena aguda que quebró la tranquilidad. Miró por el retrovisor con el ceño ligeramente fruncido. Se orilló a un costado mientras una patrulla se detenía detrás. Del vehículo descendió el oficial Bradley Larsen, de unos 30 y tantos años, corte militar y una placa brillante en el pecho. Larsen caminó hacia el auto con aire altivo, con la seguridad de quien está acostumbrado a imponer su autoridad. Licencia y registro, exigió con tono seco, su voz cargada de dominio. Carlos, sin decir una palabra, extendió la mano hacia la guantera y le entregó los documentos. Cada uno de sus movimientos fue sereno y calculado, pero sentía la mirada de Larsen encima, examinándolo, buscando un motivo para indagar más. ¿Sabe por qué lo detuve?, preguntó el oficial, acercándose a la ventanilla. No del todo, contestó Carlos con cortesía firme. No se detuvo por completo en la luz, respondió Larsen, aunque vaciló por un instante. Carlos arqueó las cejas, pero asintió. Entiendo. Creí que había frenado a tiempo, pero comprendo. Larsen no respondió de inmediato, lo estudió fijamente. Para él, ya no era solo una infracción menor. Su postura cambió, dejando claro que había tomado una decisión. Miró la licencia con detenimiento. ¿No es de por aquí, cierto?, preguntó. Carlos dudó apenas un segundo. Me mudé hace unos meses. Mi dirección viene en la licencia. Pero Larsen ya no escuchaba realmente. Larsen dio un paso atrás, como si evaluara la situación con una mezcla de sospecha y autosuficiencia. «Puede salir del vehículo, por favor», ordenó, sin explicación adicional. Carlos lo miró por un segundo, sin alterarse. ¿Hay algún motivo para bajarme, oficial? Larsen sonrió con suficiencia. Solo un procedimiento de rutina. Carlos sabía que no era cierto, pero también sabía que oponerse solo escalaría la situación. Con un suspiro leve, desabrochó el cinturón y abrió la puerta con calma. Al ponerse de pie, la brisa de la tarde le rozó el rostro. Apóyese contra el auto, instruyó Larsen, mientras ya tenía las esposas listas. Carlos lo miró con serenidad, aunque por dentro hervía de indignación. «¿Estoy siendo arrestado?», preguntó. «Está siendo detenido para investigación», replicó el oficial con tono evasivo. Las esposas apretaron sus muñecas con más fuerza de la necesaria. La frialdad del metal contrastaba con el calor que Carlos sentía en su pecho. No gritó. No forcejeó. Solo respiró profundo. Porque conocía bien ese juego. Sabía que cualquier reacción sería usada en su contra. Una patrulla adicional llegó minutos después. Un joven oficial bajó del vehículo y se acercó con cara de desconcierto al ver al hombre esposado. Larsen murmuró algo al oído de su compañero, quien solo asintió y se alejó. Carlos fue llevado a la patrulla y empujado al asiento trasero. Desde ahí, vio su propio auto a lo lejos, solo e inmóvil, como un símbolo de lo injusto. Su mirada, sin embargo, permanecía firme. Lo habían subestimado. Pero eso pronto cambiaría. En su interior, algo ya se había activado. La comisaría era fría, con luces blancas que lastimaban la vista. Lo condujeron por pasillos estrechos hasta una pequeña sala de detención. Le tomaron las huellas digitales, lo fotografiaron. Cada paso del protocolo se ejecutó con una eficiencia mecánica. Carlos no opuso resistencia. Respondía cada pregunta con precisión. Los oficiales no sabían a quién tenían delante. Para ellos, era solo otro detenido.
Pero para el sistema, era una bomba de tiempo. Porque lo que acababan de hacer no era solo un error, era una violación que tendría consecuencias. Lo colocaron en una celda individual. El banco metálico era duro y la luz parpadeante no dejaba descansar la vista. Se sentó, con la espalda recta, los ojos fijos en la puerta. No por miedo, sino por estrategia. Analizaba. Procesaba. Su mente repasaba cada detalle, el momento del alto, las palabras, el tono, la presión de las esposas. Era un hombre metódico, entrenado para evaluar sin dejarse arrastrar por la emoción. Y aunque por dentro dolía, por fuera mantenía una calma imperturbable. No porque no le importara, sino porque sabía que esa era su fuerza. Pasaron horas sin que nadie le diera explicaciones. Solo el eco de pasos lejanos, voces apagadas y el reloj que colgaba en la pared, recordándole que el tiempo seguía corriendo. Carlos sabía que eso era parte de la táctica, desgastar. Pero no funcionaría. Estaba acostumbrado a la espera. En la marina había pasado noches enteras en vigilancia, combatiendo no solo al enemigo, sino al cansancio, al silencio, al aislamiento. Esta celda no era diferente. Solo otro reto que, como todos los anteriores, estaba dispuesto a superar. Finalmente, un oficial abrió la puerta. «Tiene una llamada», dijo sin entusiasmo. Carlos se levantó y lo siguió. Marcó un número que conocía de memoria. No necesitó explicar mucho. Al otro lado, una voz firme le aseguró que se encargarían. Colgó. No se permitió sentir alivio, aún no. Pero sabía que la rueda había comenzado a girar. Y cuando lo hacía, no se detenía. Regresó a la celda sin protestar, volvió a sentarse, y esperó. Porque lo que estaba en juego ya no era solo su nombre, sino el derecho de todos a no ser tratados como sospechosos por su color de piel. Horas después, se escucharon pasos más apresurados. Murmullos en el pasillo. La puerta se abrió y otro oficial apareció, más joven, con el ceño fruncido. «¿Carlos Mendoza?», preguntó, revisando un documento. Carlos asintió. «Tiene que venir conmigo». Lo llevaron a una oficina. Allí, un hombre de traje gris lo esperaba, con el rostro serio y la carpeta abierta. «Señor Mendoza», dijo con respeto. «Nos gustaría disculparnos por lo ocurrido. Parece que hubo un error de procedimiento». Carlos lo miró fijo. Un error que les va a costar muy caro, pensó, pero no lo dijo. No todavía. El hombre del traje, un supervisor de asuntos internos, intentaba mantener la compostura. «Ya contactamos con su abogado. Está en camino». Carlos asintió sin agradecer. No era momento para cortesías. «¿Dónde está el oficial que me detuvo?», preguntó con tono sereno. El supervisor evitó su mirada. «Será entrevistado en breve». Carlos entendió. Querían contener el daño antes de que explotara. Pero era tarde. El daño ya estaba hecho. Y él no era alguien que dejaría pasar una violación así. Había trabajado durante años para eliminar ese tipo de abusos del sistema. Un par de horas después, su abogado, Mariana Leiva, llegó. Una mujer de carácter, con el paso firme y la voz afilada. Lo saludó sin perder tiempo y exigió ver los informes, los videos, los registros. No estaba allí para negociar, sino para armar un caso. Carlos sintió un leve alivio. Con Mariana a su lado, sabía que no estaba solo. La conocía desde hacía años, y juntos habían trabajado en más de una investigación disciplinaria. Pero esta vez, él era el caso. Y aunque dolía, también sabía que eso le daba una fuerza distinta. Ahora tenía rostro, nombre y experiencia. Esa noche fue liberado. Sin cargos, sin explicaciones públicas, solo una puerta abierta y la promesa de que se haría seguimiento. Salió con la misma calma con la que había entrado, pero por dentro se hervía. No buscaba venganza. Buscaba justicia. Y no solo para él. Al día siguiente, pidió una reunión con la dirección del departamento. Se presentó sin uniforme, en ropa civil, pero con la misma autoridad de siempre.
Algunos lo miraron confundidos. No sabían quién era. Otros palidecieron. Lo reconocieron. Y supieron que algo grande estaba por venir. Carlos no perdió el tiempo. Solicitó acceso al expediente del oficial Larsen, revisó sus detenciones anteriores, patrones de conducta, quejas. Lo que encontró lo indignó aún más, una tendencia clara a detener a personas por perfil racial. El patrón era innegable. Llevó el informe a la jefatura, junto con una solicitud formal para iniciar una investigación interna. No solo por lo que él vivió, sino por todos aquellos que no tuvieron la misma visibilidad. Porque cuando el abuso se repite, no es un error, es una política no escrita. Y él pensaba romperla. Los días siguientes fueron intensos. Medios locales comenzaron a reportar el caso. Jefe de asuntos internos detenido injustamente, decían los titulares. Algunos artículos lo defendían, otros dudaban, pero todos hablaban. Carlos no buscaba fama, pero comprendía el poder de la atención pública. Mientras más ojos observaban, menos margen tenía el sistema para encubrir. Su caso no era el único, lo sabía, pero era uno que tenía voz, pruebas, respaldo. Y estaba dispuesto a usarlo. Porque si él, con su rango, había sido tratado así, ¿qué pasaba con los demás? Larsen fue citado a declarar. El oficial intentó defenderse, argumentando que solo seguía el protocolo. Pero las grabaciones, los documentos, y sobre todo, su historial, contaban otra historia. Una historia de prejuicio, de exceso, de impunidad. Carlos asistió a la audiencia como observador. No habló, no gesticuló. Solo miró. Y cuando sus ojos se encontraron con los de Larsen, no hubo odio, solo determinación. Porque no se trataba de él contra un oficial, sino de un sistema que debía rendir cuentas. Y ese momento, aunque pequeño, ya era parte del cambio. El comité de ética del departamento decidió actuar. Suspendieron a Larsen mientras se investigaba formalmente su conducta. Carlos recibió la noticia en silencio. No celebró, no sonrió. Solo tomó un respiro largo. Era apenas el inicio. Había más por hacer. Convocó a una conferencia interna con los altos mandos. Habló claro. De su experiencia. Del miedo disfrazado de autoridad. De los silencios cómplices. No acusó con rabia, sino con hechos. Y les recordó algo, el respeto no se impone con una placa. Se gana con integridad. La sala quedó en silencio. Desde ese momento, impulsó una revisión general del protocolo de detención. Quería asegurarse de que ningún ciudadano volviera a pasar por lo que él vivió. Cada cambio propuesto se basaba en evidencia, en datos, en experiencias reales. No buscaba venganza, sino una reforma que protegiera incluso a quienes no tienen voz. Su historia llegó a otras ciudades. Recibió llamadas de colegas, de activistas, de ciudadanos agradecidos. No por haber enfrentado a Larsen, sino por haber demostrado que la dignidad se defiende, incluso cuando se está esposado. Carlos fue invitado a participar en foros sobre justicia policial. Compartió su testimonio con firmeza, pero sin victimizarse. Habló de cómo el abuso de poder, por más pequeño que parezca, erosiona la confianza en las instituciones. En una sala llena de funcionarios, dijo una frase que quedó grabada: cuando el uniforme se convierte en excusa, el respeto se convierte en miedo. Algunos aplaudieron. Otros bajaron la mirada. Pero nadie pudo ignorarlo. Porque había vivido en carne propia lo que muchos preferían negar. Y ahora, lo decía en voz alta. Un periodista le preguntó en vivo si sentía rencor. Carlos lo pensó un segundo. No, respondió con honestidad. Siento responsabilidad. Explicó que tenía el deber de actuar no solo por sí mismo, sino por cada persona que había sido detenida injustamente y silenciada. Que su cargo no le daba privilegios, le daba compromiso. Y que mientras tuviera voz, la usaría para empujar el cambio. Esa entrevista se volvió viral. No por lo que había vivido, sino por cómo lo había enfrentado. Con dignidad. Con estrategia. Con coraje.
En privado, algunas figuras del departamento intentaron persuadirlo de dejar el asunto. Ya lo suspendieron, decían. No ganas nada siguiendo con esto. Pero Carlos no buscaba ganar. Buscaba transformar. Cada intento de silenciarlo era más gasolina para su causa. Recordaba cada segundo en esa celda. No por dolor, sino como ancla. Porque sabía que el silencio era el aliado del abuso. Y él no estaba dispuesto a callar. Así que, con más fuerza, empujó la propuesta de una auditoría externa. Si querían transparencia, debían rendir cuentas. Finalmente, la jefatura accedió. Se formó un comité independiente para revisar los casos de detención del último año. Carlos no lideró la investigación, pero acompañó de cerca cada paso. Reunía testimonios, analizaba patrones, detectaba fallas. A veces lloraba en silencio al leer algunas historias. Gente detenida por tener cara sospechosa, por hablar otro idioma, por vivir en el barrio equivocado. Se prometió hacer algo con cada uno de esos casos. Porque no bastaba con contar lo suyo. Había que sacar a la luz los de todos. Mientras tanto, el oficial Larsen enfrentaba nuevas denuncias. Personas que antes habían callado comenzaron a hablar. El caso de Carlos les había dado valor. Lo que antes se ocultaba en reportes olvidados, ahora era revisado con lupa. Y lo que encontraron fue escandaloso: detenciones sin fundamento, uso excesivo de la fuerza, reportes alterados. El expediente crecía. Y con él, la presión pública. Carlos lo observaba sin placer. No buscaba destruir a Larsen, sino evitar que hubiera más como él. Y eso solo se lograba exponiendo la verdad. El Departamento de Justicia tomó nota. Abrieron una carpeta especial para evaluar prácticas discriminatorias dentro del cuerpo policial. Carlos fue llamado a testificar. No lo dudó. Llegó con documentos, estadísticas y relatos. No habló solo de lo que vivió, sino de lo que investigó. De los patrones. De las omisiones. De las excusas repetidas. Fue contundente, pero sereno. Sabía que estaba ante una oportunidad única. No solo para limpiar su nombre, sino para sentar un precedente. Porque cuando el sistema se examina, se puede reparar. Días después, recibió una llamada del jefe de policía. Le ofrecieron una disculpa formal. Carlos la aceptó, pero pidió algo más: un compromiso firmado de implementar las reformas propuestas. El jefe dudó. Carlos insistió. No bastaba con palabras. Se necesitaban acciones. La presión mediática ayudó. Finalmente, accedieron. El documento se firmó en una rueda de prensa. Carlos no sonrió para las cámaras. Solo levantó el papel y dijo: este es el inicio. No el final. Y en esa frase, todos comprendieron que no se trataba de una victoria personal. Con el paso del tiempo, los cambios comenzaron a sentirse. Nuevos entrenamientos, revisión de protocolos, evaluación psicológica más rigurosa para los oficiales. Carlos supervisaba desde su escritorio, pero también desde el terreno. Iba a las estaciones, hablaba con agentes, escuchaba sus dudas. No imponía. Convencía. Porque sabía que el cambio real no se decretaba, se construía. Y cada conversación, cada revisión, cada ajuste, era un ladrillo más. No buscaba una policía perfecta, sino una que entendiera que su poder venía con responsabilidad. Carlos también visitó universidades. Habló con estudiantes de derecho, jóvenes cadetes, activistas. Les relató su experiencia no para inspirar rabia, sino conciencia. Les decía: ser autoridad no es dominar, es servir. Respondía preguntas, debatía con respeto, sembraba ideas. Sabía que muchos de ellos serían los próximos líderes, abogados, jueces, oficiales. Y si al menos uno entendía que el poder debía ejercerse con ética, entonces valía la pena cada charla, cada encuentro. Porque el cambio profundo empieza en la mente de quienes apenas comienzan. Un canal nacional lo invitó a una entrevista especial. El set era sobrio, la iluminación suave. Carlos se sentó frente a la conductora, una periodista veterana.
¿Temió por su vida esa noche?, preguntó. Él dudó. Temí por lo que representaba, dijo. Porque si a mí podían tratarme así, a cualquiera le puede pasar. La periodista lo miró en silencio. Luego agradeció. La entrevista recorrió el país. No por morbo, sino por mensaje. Gente de distintos estados escribió, compartiendo historias similares. Y Carlos leyó cada una. Porque no eran anécdotas. Eran alertas. Un día, recibió una carta escrita a mano. Era de una madre que contaba cómo su hijo, un joven latino, había sido golpeado por un oficial y luego acusado falsamente. Ella no tenía pruebas ni dinero para un abogado. Solo tenía rabia y miedo. Carlos la contactó. La puso en manos de su equipo legal. Y les dijo, hagan todo lo posible. No porque fuera su caso, sino porque ahora tenía el deber de responder. Esa carta quedó sobre su escritorio, visible. Cada vez que la veía, recordaba por qué hacía lo que hacía. Y por qué no podía detenerse. El comité de supervisión publicó su informe final. Era contundente, se confirmaban prácticas discriminatorias sistemáticas en múltiples unidades. La reacción fue mixta. Algunos negaron, otros aplaudieron, pero nadie pudo ignorarlo. Carlos fue invitado a presentarlo ante el Consejo Municipal. Vestía traje oscuro, corbata discreta y mirada clara. Explicó cada punto con paciencia. Sin dramatismo, pero sin suavizar. Y concluyó con una frase, este documento no es una acusación. Es una oportunidad. La sala aplaudió de pie. Porque no hablaba desde el resentimiento, sino desde la verdad. Poco a poco, la percepción pública del departamento empezó a cambiar. No porque se olvidara el escándalo, sino porque se reconocía el esfuerzo por corregir. Carlos recibía mensajes de personas que antes temían denunciar. Ahora sentían que su voz importaba. Algunos oficiales, al inicio reticentes, comenzaron a colaborar. Comprendieron que no se trataba de perseguir, sino de prevenir. De no tolerar abusos, ni encubrir errores. Carlos no. Buscaba limpiar una imagen. Buscaba construir confianza. Y cada paso, por pequeño que fuera, era un avance en la dirección correcta. El caso de Larsen culminó con su despido. Las pruebas eran irrefutables. No hubo juicio penal, pero sí una sanción ejemplar. Carlos no asistió al anuncio. No por desinterés, sino porque entendía que ese capítulo estaba cerrado. Se enteró por un correo escueto. Lo leyó sin emoción. Solo con certeza. Porque la justicia no siempre grita, a veces susurra. Y ese susurro bastaba. No lo llenaba de satisfacción, pero sí de calma. La historia que había comenzado en una parada nocturna, terminaba con una línea clara, nadie está por encima de la ley. El jefe del departamento lo llamó a su oficina. Lo felicitó. Le agradeció por mantener la templanza, por impulsar cambios sin fracturas. Tu liderazgo salvó este lugar de caer más profundo, le dijo. Carlos agradeció, pero insistió, esto no termina aquí. Porque para él, la rendición de cuentas debía ser constante. No bastaba con un escándalo resuelto. Había que prevenir el siguiente. Por eso propuso crear una unidad permanente de revisión interna. Con ciudadanos, expertos, oficiales retirados. Un puente entre la comunidad y la institución. El jefe aceptó. La unidad se estableció 3 meses después. Carlos la presentó en una rueda de prensa. Era pequeña, pero simbólica. En el estrado, dijo, esto no evita todos los errores, pero garantiza que ninguno pase desapercibido. Las cámaras captaron el momento. No como una noticia más, sino como un cambio tangible. Algunos lo llamaron idealista. Él prefería el término realista informado. Porque sabía lo difícil que era cambiar un sistema. Pero también sabía que se podía. Lo había vivido. Y lo había provocado. Y ahora, lo institucionalizaba. El tiempo pasó. Carlos siguió en su cargo, pero su figura trascendió el puesto. Lo invitaban a congresos, universidades,
Paneles internacionales. No como héroe, sino como ejemplo. Un hombre que, enfrentando abuso, respondió con integridad. Su historia estaba en documentales, en artículos, incluso en manuales de formación. Pero él no buscaba reconocimiento. Seguía despertando a la misma hora, caminando al trabajo, revisando reportes. Con la misma firmeza. Con la misma humildad. Porque entendía que el verdadero liderazgo no se proclamaba, se demostraba. Un día, un joven cadete se le acercó tras una charla. Le dijo, «Quiero ser como usted». Carlos sonrió. Le puso una mano en el hombro y respondió, «Sé mejor». Porque no se trataba de replicar, sino de superar. De que las próximas generaciones tomaran lo bueno y lo llevaran más lejos. Ese era su legado. No un caso mediático, ni una rueda de prensa. Sino una semilla. Una idea que otros podrían cultivar. Porque sabía que vendrían más desafíos. Más injusticias. Pero también sabía que, si había conciencia, siempre habría esperanza. Años después, al mirar atrás, Carlos no recordaba el rostro de Larsen con rencor. Lo recordaba como punto de quiebre. Como el instante en que todo cambió. El dolor de esa noche no desapareció, pero se transformó. En fuerza. En claridad. En propósito. A veces, los eventos que más duelen son los que más empujan. Y así fue con él. No por accidente, sino por elección. Decidió no callar. No rendirse. No conformarse. Y por eso, cada paso que dio desde entonces tuvo peso. Tuvo eco. Y dejó huella. En una ceremonia discreta, le entregaron un reconocimiento. No por un caso, sino por toda una trayectoria. Él lo recibió con palabras breves, gracias, pero aún queda mucho por hacer. Porque no creía en finales gloriosos. Creía en procesos constantes. En vigilancia continua. En justicia cotidiana. Cuando volvió a casa, colocó el trofeo en un estante, junto a la carta de aquella madre y la primera foto de la Unidad Ciudadana. 3 símbolos. 3 razones. 3 anclas. Porque en el fondo, sabía que la lucha seguía. Pero ahora, no estaba solo. Mientras se alejaba hacia su futuro, Carlos sabía que la historia de Sacramento continuaría escribiéndose un día a la vez, una interacción a la vez, una vida cambiada a la vez. Amén.